Bien, usted sabe que a los pastores nos gusta hablar mucho, así que vamos a ir rápidamente porque el tiempo se me hace corto. Vamos abriendo nuestras Biblias en Isaías capítulo 38. Déjelo abierto ahí, vamos a leerlo en breve. Bueno, he titulado este sermón Un milagro de vida. Seguimos en nuestra serie. Hemos estado varias semanas en una serie en el libro de Isaías, a la que hemos titulado Paz en un mundo caótico. Y el sermón de hoy lleva por título Un milagro de vida. Y quiero empezar contándole una historia real. Hace algunos años, cuando yo me encontraba en Chile, conocí a un hombre que contó su historia. Él había llevado una vida como homosexual, travesti, y producto de esa vida desordenada y promiscua, este hombre había contraído el virus del SIDA, del VIH. Así que realmente no tenía mucha esperanza. Los médicos le habían dicho que no tenía mucho tiempo de vida. Después de ese diagnóstico terrible, él le entregó su vida al Señor cuando escuchó el Evangelio. Ahora, milagrosamente, después de que este hombre recibió al Señor, el virus del VIH o del SIDA se fue completamente de su cuerpo. No había ninguna explicación humanamente posible. Los médicos no tenían una explicación al respecto, solamente se podía entender como una obra sobrenatural del Espíritu Santo, un milagro del Señor. Que por supuesto que muchas veces los médicos no les gusta referirse a este tipo de cosas abiertamente. Así que es mejor para ellos decir, realmente no sabemos qué sucedió, no tenemos una explicación. Pero para aquellos que creemos en Dios, sabemos que el Señor el día de hoy también hace milagros. Ahora, después de esa sanación, él siguió con su vida como cristiano, creciendo, y se convirtió en un pastor y un evangelista. Y viajaba por diferentes partes de la República de Chile entregando la palabra del Señor. Él contaba, junto con su testimonio, predicaba la palabra de Dios, incluso cargaba pruebas con los exámenes que indicaban que él había sido un portador del VIH. Él cargaba con los exámenes que decían que tenía VIH y con los nuevos exámenes que decían que él estaba limpio completamente. También llevaba fotografías de su vida antigua. Él tenía muchas fotografías de cómo él se veía como mujer y las mostraba. Y era algo bastante gráfico para los que estábamos viendo, pero podíamos ver en la fotografía a una mujer travesti y luego a un varón completamente restaurado. Eso es solamente el poder de Dios que actúa en las personas, transformando sus vidas y devolviéndoles la identidad que como Él los ha creado. Porque Dios no se equivoca. Dios crea hombres y mujeres. He oído varias historias similares donde el Señor trae sanidad y extiende la vida a las personas. Por ejemplo, hace un tiempo atrás oía al cantante Jesús Adrián Romero como contaba que su madre fue sanada milagrosamente de una enfermedad terminal y a raíz de eso, esa sanación trajo a toda la familia a los pies de Cristo. También Dante Gebel contaba que su madre enferma también fue sanada y fue un puente también para que todos ellos llegaran a los pies del Señor. Así que nosotros podemos ver que aún hoy hay momentos donde Dios escucha oraciones, donde ve lágrimas y también responde. Y eso es exactamente lo que se encuentra en este pasaje de Isaías capítulo 38, donde nosotros podemos ver que hay un hombre con un diagnóstico de muerte, pero había un Dios que tenía la última palabra. Vamos a ir entonces a Isaías capítulo 38, verso 1 al 8. Si está conmigo, por favor, le pido que se ponga de pie. Vamos a leerlo. Dice así:
En aquellos días Ezequías enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y dile a Ezequías: Jehová Dios de David, tu padre, dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y esta ciudad ampararé. Y esto te será por señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho: he aquí yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acaz, 10 grados atrás, y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. Tome asiento, por favor. Nosotros podemos ver en el libro de Isaías que Dios está obrando, trabajando de manera nacional, pero también personal. Quiero hacer una síntesis del capítulo 36 y luego vamos a continuar al 39, pero nuestro enfoque será en el 38. En el capítulo 36 de Isaías vemos que el rey de Asiria, Sennacherib, invade Judá y sitia Jerusalén. Envía a su portavoz, el Rabsacés, para intimidar al pueblo. Ahora, ese nombre, muchos creen que se refiere más bien a un título. Era un mensajero del rey de Asiria. El pastor Denis me prestó su rollo, porque los mensajeros venían con un rollo, a veces firmado y con el sello del rey, y mostraban el mensaje. En este caso, Rabsacés traía un mensaje del rey de Asiria y que quería intimidar. Van a ser destruidos, los vamos a destruir y ustedes no tienen esperanza. El mensaje era corto. En el mensaje decía: no confíen en Dios. Y en el pasaje del capítulo 36 muchas veces se lee eso: no confíen en Dios ni en Ezequías su rey. Así que el mensajero se burla de la fe y cuestiona la capacidad de Dios para salvarlos. Intenta sembrar miedo, duda y confianza en el pueblo. El pueblo guarda silencio siguiendo la instrucción del rey. Habían venido este mensajero a intimidar, pero el rey Ezequías, siendo muy sabio, le dice: no le contesten, no digan palabra alguna, quédense callados. Y esto nos enseña un principio, que a veces es mejor guardar silencio y no hablar. Cuando alguien viene en contra de nosotros a amenazarnos, nuestra tendencia humana es a tratar de defendernos. Pero hay momentos donde es mejor guardar silencio y esperar el momento oportuno para hablar. Así que el pueblo guarda silencio. Vamos al capítulo 37 ahora. Vemos que Dios libra a Judá de una amenaza externa poderosa. Él los libra de ese sitio, la invasión de Asiria. En el capítulo 38, el cual vamos a ver nosotros el día de hoy, el enfoque cambia completamente. Ahora se mueve de una crisis nacional a una crisis personal, la enfermedad del rey Ezequías. Y en el capítulo 39 nosotros podemos ver, después de la bendición, cómo el corazón humano puede desviarse. Así que esto nos enseña algo clave acá. Dios no solamente gobierna las grandes crisis nacionales, sino también los momentos íntimos de nuestra vida. Nosotros tenemos que entender que Dios está preocupado de las naciones, pero también de personas, porque nosotros tenemos un Dios personal, un Dios que nos conoce por nombre y apellido. Yo no me puedo imaginar
a Dios escuchando a millones y millones de personas orando al mismo tiempo. A veces a mí me encantaría poder hablar con muchas personas. A veces cuando nosotros tenemos el servicio acá y después del servicio hay alguien que quiere hablar conmigo, yo me pongo a hablar y alguien me dice, pastor, cuando termine me da unos minutitos y yo voy hablando con esa persona y pasa el tiempo y cuando ya terminé voy a buscar a la persona y algunos se fueron, otros que querían hablar conmigo y ya no tuve tiempo. Pero Dios no es un ser humano. Dios escucha cada oración. No sé si usted se acuerda de Jim Carrey, este famoso actor norteamericano en la película Todopoderoso, que a él tomaba el rol de Dios por un día y escuchaba todas las voces de las personas pidiendo diferentes tipos de cosas. Entonces él escribía y estaba como respondiendo y al final se aburrió, ya era tanto que a todo le ponía que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Bueno, dejó un caos, porque a veces cuando Él responde nos puede decir sí, no o espera. Pero Dios es un Dios personal que escucha nuestra oración. Usted nunca se menosprecia, nunca dice, bueno, Dios tiene demasiadas cosas importantes para escucharme a mí. Pero no. Dios murió por cada uno de nosotros y Él está atento a un corazón contrito y humillado. Ahora, el contexto del capítulo 37 es Dios libra de la muerte externa. Sennacherib era el rey de Asiria y amenaza a Jerusalén. Ezequías, el rey, se pone a orar. Y Dios responde y derrota al enemigo sobrenaturalmente. Y aquí hay un principio clave. Dios tiene poder sobre nuestros enemigos externos. Cuando parece que todo está perdido, Dios tiene una salida para nosotros. ¿Se ha sentido así? Yo muchas veces me he sentido así, no sé por dónde agarrarle, por dónde voy a tener una salida a mi problema. Pero olvidamos que la oración es un instrumento poderoso para mover el corazón de Dios a nuestro favor. Isaías 38, Dios confronta la muerte interna ahora. Ezequías enfrenta una enfermedad mortal y ya no es un enemigo de afuera, sino un enemigo de dentro. Acá hay un principio clave y es que Dios también tiene poder sobre nuestra vida. Dios tiene poder sobre la vida y la muerte. Cuando Jesús llegó después de que Lázaro había muerto y estaban sus familiares llorando y le dijeron, Jesús, si tú hubieras llegado antes, Lázaro no habría muerto. Y Jesús se pone a llorar. ¿Y por qué llora? Porque él amaba a Lázaro. Pero en ese momento viene la palabra del Señor a Jesús y Él dice, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y le dijeron, sí, nosotros sabemos que vamos a resucitar en el día postrero. Pero Jesús no se refería a eso, sino que Él estaba a punto de realizar uno de los más grandes milagros que podemos ver en la Biblia. Hay muchos, pero yo considero esto algo impresionante. Lázaro estaba 3 días, ya su cuerpo estaba en estado de descomposición y Jesús dice, Lázaro, sal fuera. La gente que estaba ahí, yo creo que se preguntaba, oye, Jesús está loco, ese cuerpo está en putrefacción. Pero Jesús tiene el poder sobre la vida, sobre la muerte. Gloria a Dios, denle un aplauso al Señor. Así que sabemos la historia, Lázaro sale y le sacan las vendas. Él fue resucitado. El capítulo 39 nos habla del peligro después de la bendición. Ezequías recibe sanidad, pero luego él se desvía, muestra su riqueza a Babilonia y esto traerá consecuencias futuras. Así que aquí hay otro principio clave, que es no basta recibir la bendición, hay que saber administrarla. A veces hay gente que empieza a tener un poquito y se vuelve loca. Se empieza a endeudar, a comprar, a gastar. Y en el momento que se da cuenta no tiene nada, está en un tremendo problema. No solamente tenemos que recibir la bendición, también es saber administrarla.
Hay muchos casos de personas que han ganado la lotería y el par de años ya no tienen nada, se gastaron todo. Así que no solamente debemos recibir la bendición, hay que saber administrarla. Vamos al punto número 1, que es una sentencia de muerte. El versículo 1 nos dice que el rey Ezequías se enfermó y que vino el profeta y le dice, mira, ordena tu casa porque vas a morir, no vas a vivir. Así que este mensaje de Dios al rey es un mensaje directo. No hay ambigüedad, vas a morir. Es un mensaje claro y preciso. No hay esperanza humana, sino que es una sentencia definitiva. Ahora, todos nosotros tenemos que enfrentar esta realidad, y es que la vida es frágil. Y muchas veces nosotros vivimos como si no fuéramos a morir, como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. Pero quiero decirle algo, le tengo una mala noticia. La muerte es segura. Todos los que estamos acá, un día vamos a morir. Pero el tiempo no lo es. Cuando Dios determina nuestro tiempo para nosotros, no hay nada que podamos hacer. Hay personas que a veces no entregan su vida al Señor, no le sirven al Señor, no vienen a la iglesia porque dicen, no, estoy joven todavía, déjame disfrutar un poquito. Después, cuando me ponga viejo, voy a la iglesia. Y a veces no tienen esa oportunidad. He visto morir gente joven, niños, bebés, gente adulta, gente anciana. Hay gente que no vive muchos años. Hace un par de años atrás, en mi familia, mi primita fue diagnosticada con leucemia allá en el sur de Chile. La iglesia empezó a orar. Ella tenía 7 años aproximadamente. Después de que empezó a orar y los tratamientos, después de un año empezó a recuperarse. Y parecía que la enfermedad ya la estaba dejando. Estuvo un año completamente recuperada. Ellos celebraban y todos celebraban la sanación. Después de ese año su salud empezó a deteriorarse, la enfermedad vino nuevamente y ella finalmente murió. Tenía 9 años, era una hermosa niña. He visto jóvenes morir en un accidente por irresponsabilidades al manejo, sobredosis. He visto morir gente un poco más avanzada. No esperábamos que muriera, pero murieron. Y he visto gente que a veces Dios les da más larga vida. De hecho, la semana pasada, la familia de nuestra hermana Nereida estuvo celebrando los 100 años de la mamá. Gloria a Dios por eso. ¡Wow! Yo no creo que tenga mucha esperanza. Me pueden decir que soy un poquito pesimista, pero no creo que tenga tanta esperanza. Pero 10 años es maravilloso. Así que no crea que usted tiene mucho tiempo, porque usted no sabe el día que usted va a morir. El día de mañana le pueden diagnosticar una enfermedad que usted no sabía que tenía, usted no se sentía mal y le dan un par de meses de vida. Así que es el tiempo de acercarse al Señor ahora, no después. Vamos a ir al segundo punto, el clamor que cambia la historia. Entonces, la palabra de Dios dice que el rey Ezequías puso su rostro sobre la pared, empezó a orar a Dios y le dijo, te ruego que te acuerdes que he andado delante de ti y que he andado con íntegro corazón, que he hecho lo agradable delante de tus ojos. Y dice que el rey Ezequías lloró. Él se derramó probablemente, se postró a tierra y empezó a adorar a Dios, a pedirle, Señor, por favor, no me dejes morir, dame más vida. Así que el rey Ezequías no se quedó con el mensaje del profeta Isaías, sino que empezó a orar. No se conformó con la palabra del profeta. Ahora, aquí me causa algo bastante interesante, que Dios utilizó al profeta Isaías para llevarle el mensaje a Ezequías. Pero cuando Ezequías se pone a orar, ¿a quién le ora? Le ora a Dios directamente. Usted no necesita un mensajero para llegar a Dios. Ora por mí. Tú vas a la iglesia, ora por mí.
Usted puede venir y usted puede orar por su propia vida. Siempre esperamos que alguien más ore por nosotros. Y es bueno que oren por nosotros, pero hay gente que siempre le gusta que oren por él y ellos nunca oran. Ora por mí, tú vas que va a la iglesia. Pero tú también ora, Dios también te escucha a ti. Dios es un Dios personal. Así que aquí Ezequías decide humillarse ante Dios, vuelve su rostro a la pared, ora con lágrimas en los ojos y apela a su relación con Dios. Esto no es una oración religiosa, sino que es una oración con un corazón que realmente está quebrantado. Y déjeme decirle que tengo que ser honesto y que muchas veces yo he orado así al Señor. Orado pidiéndole al Señor algo y le he pedido al Señor, Señor, mira, yo te he servido. Y aquí hay una observación importante. Ezequías no argumenta perfección. Él no le está diciendo a Dios que es perfecto, pero está apelando a su fidelidad. Y muchas veces nosotros hacemos eso. Apelamos a nuestra fidelidad. Yo a veces le he orado al Señor, Señor, te he servido tanto tiempo, he tratado de ser fiel, Señor, concédeme esta petición. Le pedimos al Señor de esa manera. Así que aquí hay algunas cosas importantes que podemos aplicar a nuestra vida. Es que Dios escucha oraciones sinceras y no perfectas. Es que no sé orar. ¿Cómo puedo aprender a orar? Mi consejo es bastante sencillo. Ore. Para aprender a orar, se aprende orando. Y orar es comunicarse con Dios. Así que si usted sabe hablar, usted puede orar al Señor. Usted háblele en confianza al Señor con sus propias palabras. Yo recuerdo un hermano en Chile que cuando lo hacían orar, siempre trataba de impresionarlos con las Escrituras. Decía, oh Señor, como se encuentra en Génesis 3, capítulo 15, en Mateo capítulo 5, verso 7, oh majestuoso Señor. Usted no habla así con su esposa, con su esposo. Usted cuando entra en su aposento y se pone en una intimidad con el Señor, vaya con confianza, Señor, con palabras simples. Señor, ya no puedo más. Ayúdame, Señor. Necesito, Padre, que tú obres en medio de esta situación. Usted no tiene que saber mucha teología para poner una oración sincera delante del Señor. Él escucha palabras sencillas y un corazón dispuesto. Así que la oración no necesita ser elegante, sino que necesita ser real. No le mienta a Dios en su oración. Él sabe perfectamente de lo que usted tiene necesidad. Sea honesto. Señor, ayúdame con esto. Ayúdame con mi carácter, Señor. Soy peleonero, como dirían los mexicanos. Me gusta andar haciendo problemas. Señor, ayúdame con mi carácter. A veces no lo controlo. A veces meto la pata. Suelto la lengua, Señor. Ayúdame. Dígale al Señor sus debilidades. Yo le he orado al Señor mis debilidades. Yo creo que me ha escuchado. Porque ya no peleo mucho con mi esposa. Mi esposa siempre me dice, no me nombres en tus sermones. Le digo, mi amor, es inevitable. Eres parte de mi vida y de lo que Dios ha hecho en mi vida, así que tengo que a veces mencionarte. Vamos al punto número 3. La respuesta misericordiosa de Dios. Versículo 4 al 6 dice, entonces vino palabra de Jehová a Isaías, diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová tu Dios de David, tu padre, dice así, he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí que yo añado a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria y esta ciudad ampararé. ¡Wow! Aquí podemos ver que Dios escucha la oración del rey Ezequías y le responde. Ahora hay algo muy interesante, porque aquel lo oró, Ezequías, ¿a quién lo oró? A Dios. ¿Pero a quién envió con la respuesta? A Isaías. Así que Dios utiliza a los instrumentos, a los predicadores, a los maestros de la palabra. A veces no te va a dar la respuesta directamente a ti, pero va a traer un instrumento y te va a entregar lo que Él quiere entregarte.
Por eso es que es importante venir a la iglesia, porque Dios usa a su pueblo de diferentes maneras. Así que Dios responde rápidamente y le da una respuesta personal. Le dice, yo he oído tu oración, yo he visto tus lágrimas y yo añadiré a tus días 15 años. Imagínense, usted está todo perdido, tiene un diagnóstico de muerte y el Señor le dice, te voy a dar 15 años más. Si a mí me pasara eso, yo creo que serían los 15 años mejor aprovechados de mi vida. Ahora, ¿qué pasaría si a usted le dan un diagnóstico así? Tienes una semana de vida. ¿Qué haría usted? Yo creo que usted trataría de hacer todo lo que no hizo en años, porque no tiene tiempo. Además, Dios promete librarlo otra vez de Asiria. Y aquí hay un principio bien poderoso, es que Dios no es indiferente a nuestro dolor. Él se compadece de nosotros. Él tiene compasión de nuestro dolor, de nuestros problemas, de nuestras situaciones. A veces usted puede pensar, bueno, esto es tan pequeñito y yo estoy trayéndolo esto al Señor. No, Él tiene interés para que usted pueda entregarle, aunque sea lo más mínimo para usted, pero Dios quiere obrar en su vida. Así que Dios no solamente escucha palabras, sino que Él muchas veces ve nuestras lágrimas. Porque a veces cuando nosotros vamos a Dios, a veces no hay muchas palabras, pero hay lágrimas de arrepentimiento, hay lágrimas de convicción, de derramamiento, de humillación delante del Señor. Y para eso es suficiente para Él. A veces no tenemos muchas palabras, pero las lágrimas pueden hablar mucho más. Así que hay muchas ocasiones que no habrá palabra, pero habrá lágrimas sinceras delante del Señor. El número 4 es la señal de confirmación, versículos 7 al 8. Dice, y esto te será por señal. Jehová esto ha dicho, he aquí yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. ¡Wow! Esto está poderoso porque podemos ver que Dios tiene un control absoluto sobre todo el universo. Y Él también tiene un control sobre el tiempo. Dios hace retroceder la sombra del sol. Algunas personas no se dan cuenta de que todo el universo es una creación perfecta. La Tierra está a una distancia perfecta del Sol. Si estuviéramos más lejos, nos congelaríamos. Y si estuviéramos más cerca, nos quemaríamos. Dios determinó esa distancia de manera perfecta. Aquí hay algo importante. Cuando Dios promete algo, Él puede confirmarlo de maneras sobrenaturales. Y acá me quiero detener un poquito porque muchas veces hay iglesias que toman dos extremos. Hay un extremo donde niegan todo lo sobrenatural y hay otro extremo donde le ponen demasiado énfasis a lo sobrenatural y quieren estar constantemente viendo visiones, que le hable un profeta, etcétera, etcétera. Pero creo que nosotros tenemos que estar en un punto intermedio. No negar lo sobrenatural, pero no darle un énfasis excesivo. Muchas veces. Yo podría contarle muchas historias sobrenaturales que he vivido y usted se quedaría con los ojos abiertos. De hecho, una vez prediqué y conté algo y alguien después me llamó. Escuché el sermón y oye, cuéntame un poco más de esa experiencia. Porque estas experiencias sobrenaturales siempre nos llaman la atención. Pero Dios es bastante práctico. Pero Él puede usar muchas veces situaciones sobrenaturales para traerte una respuesta. El número 5 es la reflexión de Isaías. Y aquí no tengo mucho tiempo para detenerme en este pasaje, en estos versículos, pero del resto del pasaje, del 9 al 22, después de recibir la promesa de sanidad, Ezequías escribe un testimonio personal. Y no es solo una historia, sino que es el corazón de un hombre que pasó de la muerte a la vida. Y podemos resumirlo así. Primero hay angustia ante la muerte y siente que su vida termina demasiado pronto. Viene un clamor en su debilidad y reconoce su fragilidad y clama a Dios.
viene la intervención de Dios, entiende que fue sanado y perdonado, y entonces hay una nueva perspectiva. Solo los vivos pueden alabar a Dios. Como dice el salmista, todo lo que respire, alabe a Jehová. Viene un compromiso renovado, decide vivir para glorificar a Dios. Y viene la confirmación, Dios cumple su promesa y afirma su sanidad. Nosotros hemos visto milagros. De hecho, el día de hoy tenemos un milagro que está aquí sentado con su esposa y él se llama José Artigas. ¿Se acuerda, hermana Giselle? Cuando mi hermano José estaba manejando para allá por Texas en plena pandemia y agarra el COVID. Y cuando le agarra el COVID, lo pilló hospitalizado por allá, sus pulmones empezaron a bajar su capacidad hasta un 30%, si no lo recuerdo. Nuestra hermana Giselle recibió una llamada: señora, lo sentimos mucho, pero por favor venga a despedirse que vamos a desconectar a su esposo. Fuimos a la casa de nuestra hermana para orar y le dijimos: hermana, vamos a orar para pedirle al Señor que haga su voluntad, porque los médicos han determinado algo, pero Dios tiene la última palabra. Así que oramos, no sabíamos qué iba a responder el Señor, pero oramos: Señor, la vida de nuestro hermano José está en tus manos. Nuestra hermana, mientras viajaba a despedirse de su esposo, en el camino Dios hace el milagro y el día de hoy tenemos a nuestro hermano José Artigas, que Dios le ha añadido muchos años de vida. Hermano José, pero tengo que decir algo. Hay una parte negativa de la historia. Él siguió manejando camiones y se perdía de la iglesia. Yo le dije, un día nos sentamos y hablamos de hombre a hombre. Y le dije: José, ¿tú crees que el Señor te dio más vida para seguir haciendo lo que tú estabas haciendo? Él quiere que tú le sirvas. Y el Señor movió las piezas, dejó ese trabajo y ahora tiene un trabajo que le permite estar con su familia y servir aquí en la iglesia. Así que cuando Dios nos extiende la vida es para ofrecerle un sacrificio vivo y servirle el resto de nuestras vidas. Ahora vamos a movernos al capítulo 39. Después de esta sanidad y bendición que recibe Ezequías, él recibe visitantes de Babilonia y en vez de glorificar a Dios, empieza a ostentar y a mostrar sus riquezas. Y esto traerá juicio futuro. Así que aquí hay una lección importante que aprender. Un milagro no garantiza un corazón humilde. Cuando Jesús sanó a 10 leprosos, ¿cuántos volvieron? 1. Y cuando ese uno vuelve y le dice, le viene a adorar al Señor, le dice: ¿y dónde está el resto? ¿No sané 10 acaso? Así que Dios puede hacer milagros en las personas, pero eso no garantiza que se acerquen a Él. A veces un milagro no garantiza un corazón humilde, o la bendición no garantiza que alguien sirva a Dios. A veces he visto personas que han recibido bendición y en vez de acercarse más a Él, el efecto es todo lo contrario, se alejan de Él. Vi personas que no tenían muchos recursos en Chile y Dios lo empezó a bendecir financieramente. ¿Y qué hicieron? En vez de acercarse y utilizar esos recursos para bendecir la obra de Dios, se alejaron, perdieron sus matrimonios porque empezaron a portarse mal. ¿Ya usted me entiende? He visto cuando no se aprovecha bien la bendición. Así que si usted recibe una bendición, sea prudente, administrela correctamente. Hay gente a veces que recibe una bendición y se vuelve loco. Sobre todo en estos tiempos lo veo mucho. Reciben grandes cantidades de devolución de impuestos. Un par de miles de dólares. ¿Y qué hacen? Empiezan a gastar como locos. Renuevan los carros todos los años.
Se destrozan el Ross, Marshall, ¿para qué decirle? Y gastando dinero innecesario en vez de ahorrar y administrar ese dinero de la mejor manera posible. A veces la gente se endeuda tan fácilmente porque aquí estamos en el país del consumismo. Te llegan tarjetas de crédito, mira, 0% por 24 meses. Pum, pum. A mí tengo que estar rompiendo todos los días correo en mi buzón. Lo aprendí, porque en algún momento me entusiasmaba rápido, pero lo aprendí. Ahora ya no me dejo entusiasmar por ofertas sencillas. Sepa administrar la bendición. Si Dios te está bendiciendo, si te está abriendo puertas, administra bien, glorifica su nombre. Vamos a pasar a concluir ya. Esto nos deja 3 verdades fundamentales o profundas. Primero, la vida es frágil. No tenemos el control de mañana, así que hoy es el día en que yo te animo a que te acerques al Señor. Segundo, la oración es poderosa. Dios escucha, Dios responde y Dios se puede mover hacia tu favor. Dios es poderoso. La vida extendida tiene propósito. Cuando tú recibes una segunda oportunidad, no es para vivir más tiempo para ti, sino para Dios. Hay algunas cosas que quiero dejarte para que apliques a tu vida. Y primero, examina tu vida el día de hoy. Hácete una autoevaluación. Y tenemos que ser bien honestos, porque a veces cuando nosotros nos tenemos que evaluar, siempre nos vemos las puras cosas buenas. Siéntate con tu esposa y dile, mi amor, ¿qué ves mal en mí que el Señor tenga que cambiar? ¿Estás preparado para eso? Porque siempre cuando tenemos que hablar de nosotros, siempre vamos a destacar lo bueno, pero tenemos que examinar nuestra vida. Si Dios te dijera, ordena tu casa, ¿te vas conmigo? ¿Estarías listo? ¿O habría muchas cosas que arreglar todavía? Homework. Segundo, que tu oración sea con sinceridad. No escondas tu dolor, tus problemas, tus aflicciones. Llévalo a Dios. Sé honesto con Él. Dios quiere nuestra sinceridad. Si Él ya lo sabe. Él ya conoce todo. Pero Él espera que tú puedas orar y ser honesto con Él. Tercero, viva con un propósito. Nosotros somos creados a imagen y semejanza del Señor. Y hemos sido creados para vivir con un propósito. ¿Cuál es el propósito? No, el sueño americano. Estamos en el país donde fluye la leche, la miel y los dólares. Así que no, en mi propósito yo vine a este país a hacer dinero. Eso es lo que yo vine a este país. Yo quiero el sueño americano. Quiero una casota, quiero una trocota, quiero ropa, joyas. Y por eso que trabajo de lunes a viernes, me mato el lomo. Pero yo vine a hacer dinero a este país. ¿Cuál es el propósito? Después que haces eso, a los 5 años, Señor, usted está enfermo, le queda 1 año de vida. ¡Oh! ¿Cuál fue el propósito de hacer tanto dinero? Disfrute las cosas sencillas de la vida. Disfrute una comidita con su esposa, con sus hijos, una conversación, una salida. No le digo que no disfrute las cosas materiales, pero que usted no se envanezca en esas cosas materiales. Disfrute las cosas sencillas de la vida. Tu propósito no es satisfacerte a ti mismo. Tu propósito que sea encontrar satisfacción en una relación personal con Jesucristo. Cada día extra es una oportunidad para glorificar a Dios. Así que cada día que usted vive es
un bonus track. Es algo adicional. Muchas veces yo cuando me levanto y me siento bien, no tengo ninguna enfermedad, le doy gracias al Señor. No sé cuánto tiempo va a durar, pero todavía me siento saludable. Número 4, cuida tu corazón después de la bendición. El peligro no siempre está en la crisis, a veces está en el éxito. Hay personas que cuando alcanzan el éxito, en vez de glorificar a Dios y continuar recibiendo bendición, se alejan de Él. El éxito muchas veces te puede llevar a alejarte del Señor. A veces Dios permite que subas, pero mientras más alto subes, más fuerte puede ser la caída. Así que cuida tu corazón, no te envanezcas en las cosas terrenales, no vivas afanado, disfruta tu relación personal con Jesús. Déjame decirte que no hay cosa más bonita que sentir a Dios en tu corazón y levantarte y abrir los ojos y sentir esa paz que el mundo no te puede dar, pero que solamente Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos puede dar. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor.